señalar que una de las cosas que a nosotros como ciudadanos nos llama la atención, profundamente la atención, es que aquel incidente histórico realizado un 4 de mayo de 1886, que es de alguna manera el símbolo donde la jornada laboral se logra articular socialmente para el mundo, han pasado más de 131 años. Estamos en el siglo XXI y vemos que hay empresas todavía y que hay tipos de trabajo todavía que siguen en un estado casi paupérrimo como aquel estado en que se encontraban los trabajadores y trabajadoras en 1886. Y por eso que quisimos, además de nuestras dirigentes, tener la línea a la diputada Carla Rubilar, ella junto con el senador Felipe Arboe y la senadora Adriana Muñoz, han estado en reuniones en la comisión justamente para apoyar este trabajo que están haciendo los dirigentes con sus respectivos federados. Diputada, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jaime, Verónica, Tamara y las otras dirigentes que están ahí en el estudio. ¿Cómo están? Bien, diputada, para poder entrar de lleno en el tema, ¿por qué estamos en el 2017 y todavía nos podemos encontrar con empresas que no respetan a sus trabajadores ni los derechos de los trabajadores, en las cuales son perseguidos, no se les paga ni siquiera el sueldo mínimo, los derechos laborales están siendo vulnerados claramente en muchas de estas instituciones? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, en el caso de los call centers, la situación es más dramática aún, porque entendiendo de que hay muchas empresas donde lamentablemente todavía se viven esas condiciones que usted plantea, Verónica, lo cierto es que en el rubro del call center, donde las dirigentes han tenido la valentía de dar la cara y denunciar, en particular reconocer la tremenda labor que ha hecho el senador Arboe y la senadora Adriana Muñoz, que me han Diputada. respecto a este tema. Sí. Pero lo cierto es que con Center esta situación es especialmente dramática porque se asemeja demasiado a la esclavitud. ¿Ah? Conocemos casos donde hay empresas que no pagan las cotizaciones de los trabajadores, donde efectivamente hay unos horarios inhumanos y cosas de Correcto. Diputada. Si se puede mover un poquito, diputada, porque el contacto se está perdiendo. A ver, espérame un poquito. Sí, por favor, y también le pediría, yo sé que es una manía cuando uno está con un celular de moverse y desplazarse, pero en este caso le vamos a pedir que por favor esté lo más estática posible cuando la señal esté idealmente para que podamos entender bien. En resumen, la diputada está hablando claramente que las políticas que tienen los call centers hoy en día son más que nada como de esclavitud. Hoy en día claramente... Sí, ahí sí. Me estaba hablando claramente que las políticas que están generando estas empresas de call center tienen características de esclavitud. Sí, características de esclavitud. Yo creo que es bueno que uno diga las cosas como son. O sea, lo que ha planteado Tamara y las otras dirigentes, de que de una otra forma se condicionan los pagos a la permanencia de las trabajadoras, porque este es un rubro que es particularmente femenino, tiene un gran grado de feminización, el grado de permanencia que tengan en el lugar del trabajo y que si se paran para ir al baño, o se paran para atender alguna molestia, de alguna enfermedad, de la situación natural que tenemos las mujeres de nuestro periodo menstrual o de lo que sea, esto finalmente termina radicado en que pierden el voz. Cuando se les mide por estándares que nadie puede realmente evaluar, como es la sonrisa telefónica, yo la verdad es que me pregunto qué significa la sonrisa telefónica, porque acá no es que uno haga la labor, consiga un producto, venderlo a una persona y uno se mida y le paguen por ese resultado de que vendió el producto, sino que le empiezan a descontar o finalmente no pagar porque miden un estándar que se llama sonrisa telefónica. Claro. Diputada, estamos la idea es justamente que ustedes, ¿cuál es la propuesta que tienen desde el punto de vista del Poder Legislativo? ¿Quieren hacer algunas modificaciones? ¿Por qué este tipo de empresas no están siendo reguladas como corresponde bajo el Código del Trabajo? Sí, a ver, en particular en el rubro del call center hay un proyecto de ley que está en el Senado, por eso está viendo el senador Arboe y la senadora Muñoz, que han solicitado urgencia, obviamente al Ministerio del Trabajo, para que esto se pueda tramitar de forma expedita, rápido, porque cuando en varios proyectos de ley, si uno no le pone ese empuje, puede trabarse. Es un proyecto que regula, que mejora las condiciones, que cierra estos vacíos legales que permiten
el abuso al nivel de esclavitud, etcétera. Ese es un tema legislativo propiamente tal. Pero igual en las condiciones que están nuestras trabajadoras en este ámbito, hay cosas que se pueden hacer porque están vulnerando derechos humanos esenciales. Y es por eso que se ha hecho la denuncia a la Inspección del Trabajo, se ha hecho la denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que ellos también tomen cartas en el asunto en el ámbito de sus atribuciones que hoy día tienen para fiscalizar y sancionar a estas empresas. Y también el senador, me encuentro yo, Arboe, así extremadamente claro en anunciar de que si esto finalmente no se cumplen, si no cumplen sus atribuciones para al menos sancionar a estas empresas como corresponde, diputada, los acusados van a ser ellos. Estamos claros, pero a partir de 2011 han habido casi 212 millones, se ha recaudado por 1.067 multas que se le han aplicado a las empresas, y las empresas continúan teniendo la misma práctica. Entonces, una cosa es que se le apliquen las multas y otra cosa es que ¿qué más se puede hacer para que ellos realmente cumplan como corresponde a la normativa? Bueno, en la tramitación del proyecto de ley yo creo que hay que dar una discusión que es media brusca, pero que yo creo que corresponde planteársela. Una empresa que constantemente es multada y que prefiere pagar la multa antes de que cambiar sus prácticas, que en este aspecto llegan a ser, insisto, casi de esclavitud, uno debiera plantearse la posibilidad de tener atribuciones de cerrar la empresa. Ya. Yo creo que finalmente una empresa que no entiende, que no aprende, más allá incluso también de que cuando son prácticas antisindicales existe la posibilidad de que nunca más le pueda comprar el Estado ningún servicio, uno podría agregar una norma y discutirla al menos de la posibilidad de no permitirle funcionar a una empresa que no cumple con los estándares mínimos de respeto laboral y en este caso incluso de derechos humanos más esenciales. Correcto. ¿Por qué no planteamos Diputada, una discusión de ese estilo, digamos? Mire, hay un caso muy patético, porque esto pudiera para nuestros auditores tener la percepción de que estamos hablando solo de empresas privadas, y ciertamente son empresas privadas. Sin embargo, también hay un desentimiento de parte del Estado. Puntualmente, hay una empresa que cubre servicios en el Departamento de Extranjería, con todos los problemas que significa el problema de la migración en extranjería del Ministerio del Interior, y cuya situación es exactamente como la que estamos dibujando junto con Tamara y junto con usted. Y ahí el contratista es el Estado. Entonces, si el Estado no pone los puntos sobre las IE respecto a, más allá de que hemos elegido un modelo neoliberal donde hay una tercerización, y eso lo entendemos bien, pero un producto y un servicio se debe pagar dignamente también. Sí, en el tema público yo creo que esa discusión es bastante simple. Nosotros ya tenemos algunas normas que implican de que cualquier empresa que sea condenada por prácticas antisindicales no puede prestarle servicio al Estado. Eso está regulado ya y por lo tanto no costaría nada ingresar de que cualquier empresa que está sancionada en estas condiciones de abuso brutal a sus trabajadores que no preste servicio al Estado se podría regular en 2 segundos. Yo creo que eso tendría apoyo transversal y no habría ningún inconveniente. Lo que me complica más es que probablemente se va a entrabar un poquito la tramitación es esta otra discusión, pero yo creo que uno tiene que darla. O sea, una empresa que constantemente es multada por este tipo de faltas graves a los derechos más mínimos de los trabajadores, debiéramos analizar algo que finalmente le permita, por último, suspender durante varios meses sus labores mientras no mejoren las condiciones y no pueden comprobar de que esto ya se ha subsanado. Yo creo que esa es la única forma que finalmente uno tiene de hacer doler el bolsillo de verdad, porque lo que realmente pasa es que prefieren pagar la multa y seguir con las condiciones en las cuales han mantenido a los trabajadores. Estamos claros, diputada. Agradecemos el contacto, diputada, con nuestro equipo, así que vamos a estar en contacto para que pudiéramos seguir conversando cómo va el avance de estas modificaciones. ¿Le parece? De todas maneras, y le agradezco mucho y mándele un saludo a las valientes dirigentes que tiene ahí. Listo. Muchas gracias. Diputada. Gracias. Ya. Tamara. Ustedes escucharon ahí el tema. Antes del programa estábamos discutiendo claramente la participación de la diputada Rubilar también dentro de este trabajo. Y me parece que hay algo importante que usted tiene que declarar. Mira, primero que todo, yo agradezco que se nos pueda dar este espacio para poder denunciar mucho las problemáticas que tienen los trabajadores de call center. Para nosotros es súper importante poder visibilizar
lo que son estas problemáticas, porque muchas veces la gente no cacha al otro lado del teléfono qué es lo que vive en sí el trabajador en este medio. Y en base a lo mismo, mencionarles que nosotros hemos llevado un trabajo bastante largo con la senadora Muñoz, que agradecemos enormemente que nos hayamos podido reunir para poder trabajar con ella varias de las indicaciones que de hecho fueron presentadas el día lunes. Nosotros ya hicimos la presentación de las indicaciones que nos patrocinó completamente la senadora Muñoz, como también el senador Guillet, como también el senador Montes, como también el senador Arboe, y se me queda alguien más. Bueno, pero por lo menos ellos son las que tenemos varios senadores que ya nos han patrocinado varias de las indicaciones de ley y que esperamos esto fructifique, salga adelante y que el Ministerio del Trabajo, quien ha sido el gran ausente de este proyecto de ley, tenga la voluntad política de poder legislar en el sector, que es un llamado, porque yo creo que el Ministerio del Trabajo aquí no se ha puesto con los trabajadores, no se ha puesto la camiseta, todavía estamos esperando reunirnos con la ministra. Tamara, hay que entender de que es súper político el tema, porque claramente los call centers entregan 30.000 puestos de trabajo aproximadamente, por un tema de 150.000, porque claramente va rotando en la cantidad de turnos, y no quieren aumentar la cesantía, si es la idea que tiene planteada la diputada Rubilar en el hecho de ponerlo sancionar y cerrar, porque generaría desempleo, ¿no? Jaime. Sí, Isabel, nos gustaría, bueno, aquí la información que tenemos nosotros es que ustedes representan más o menos a 50.000 trabajadores, alrededor de 15 organizaciones, ¿no es cierto?, que son parte de esta federación. Si pudiéramos hacer una descripción, Isabel, de las situaciones puntuales, la gente no se imagina qué cosas viven ustedes minuto a minuto, mientras están, no sé, laborando 8, 10, 12 horas, no tengo idea tampoco, para que nosotros podamos tener una idea, los ciudadanos tengan una idea de una no sé si estoy exagerando con decir calvario, pero es absolutamente indigna la situación. O sea, no puede ir al baño o comerse una colación casi sentado en el mismo lugar donde trabaja, me parece absolutamente indigno. Así es, y no tan solamente con el tema de los trabajadores comunes y silvestres, sino que también el tema de cuando nos embarazamos. O sea, es un tema... ¿Son amenazadas? No amenazadas, pero sí amedrentadas de alguna u otra forma, haciéndonos responsables a nosotros por el periodo que nos demoramos en el baño. Por ejemplo, tú tienes 5 minutos en el día para ir al baño, pero si tú estás embarazada, al final terminan diciéndote que tú eres la responsable. Puedes ir al baño, pero la responsabilidad es tuya si el bono baja. Entonces, igual no es un tema no menor. 1, 2, el abuso también que se genera dentro de nuestro sector también va por el tema del trabajador en sí, quienes llegan. Si bien hay mucha rotatividad dentro de nuestro sector, también muchos de los trabajadores son muy jóvenes, recién salidos de cuarto medio, están estudiando. Entonces, ahí hay mucho abuso de parte de la jerarquía dentro del propio call center para manipular a los trabajadores. A ver, hay que agregar, para sumarle a la discusión, los sueldos son menos del sueldo mínimo lo que ustedes ganan, ¿no? Claro, efectivamente, también los sueldos son súper bajos. Estos están todos ligados al cómo se comisiona también con el tema de la ida al baño, el tema de los breaks, la conectividad que tú tienes, porque generalmente en muchos de los call centers tú llegas, marcas, entras a las 8:30, pero tú llegas a conectarte a las 9 de la mañana. Tu horario, tú entras a trabajar, a sentarte en el lugar a las 9 de la mañana, pero ¿qué pasa si ese computador está malo? Quienes salen perjudicados somos nosotros los trabajadores, porque ya no te conectaste a las 9, sino que te conectaste a las 10 de la mañana, y ya implica una hora donde todo eso ya al final, al sumar todo lo que es la comisión, que ya te bajo el mismo sueldo base, claro, te baja. ¿Qué pasa con las vacaciones? Vacaciones son muy pocas las que llegan a tener, porque como te mencionaba, el abuso a través de la jerarquía de los trabajadores es todo el rato tratar de manipularte, y vacaciones, como hay no te pagan ningún bono ni nada, ¿cómo va a reemplazar eso? No, porque como hay tanta rotatividad, al final tú no alcanzas ni siquiera. Hay call centers donde contratan por periodo de 3 meses,
terminan el periodo de 3 meses, te vuelven a contratar 3 meses más, entonces al final no terminas teniendo la continuidad laboral de 1 año o 6 meses que te puede aplicar bajo el Código del Trabajo la posibilidad de salir de vacaciones. Sí, Tamara, hay una frase que nos llamó mucho la atención con Verónica, que es justamente una cuña jerga periodística, la frase que se extrae de una entrevista, donde hay uno de estos empresarios que señala que es casi un aporte que le hacen al país, dado que es una hay discriminación las positiva, mujeres, los jóvenes o personas, por ejemplo, menos válidos, discapacitados, le dan este trabajo porque no se los dan en ningún otro lado. ¿Cuál es tu percepción de esa frase al bronce que dio el empresario? Deberíamos preguntarle también a los empresarios cuántos son los subsidios que le entregan en estos trabajos, porque ellos también reciben subsidios del Estado a propósito de mano de obra juvenil o mano de obra femenina. Es un trabajo, en este caso, como mencionaba Isabel, un trabajo que es bastante precarizado, donde tenemos alrededor del 80% un trabajo feminizado, que es de mujeres, ya, donde yo como que trataría de separar un poco el trabajo en sí del sector de call center de los subcontratados, ya, que es muy malo, y también de los contratados directos por las empresas, por ejemplo, de lo que es el banco, de lo que son las clínicas, etcétera, que ellos a lo mejor tienen condiciones de higiene y seguridad mucho mejores que los que trabajan subcontratados para las telecomunicaciones, ya, porque estos trabajadores en sí trabajan en unos galpones donde los aire acondicionados no funcionan, donde hay una serie de otras condicionantes que tienen que ver en sí con las sillas, con el puesto de trabajo, con la luminosidad, con los decibeles de algunos de otros compañeros, etc. ¿Cuáles son las afecciones, las enfermedades, las patologías que surgen producto del trabajo que ustedes hacen? Bueno, tendinitis mucho, otitis, el tema de disfonía, el tema, claro, cistitis a propósito de aguantar tanto las idas al baño para no perder los bonos. Y de pronto cuando uno menciona este tema es como caricaturesco mencionarlo, porque es real, o sea, los trabajadores por ir al baño pierden de comisionar o de bonificarse, y eso es realmente así. O sea, hay para poder entender un poco en sí la mecánica del funcionamiento del call center, los trabajadores funcionan o les pagan en base a un sueldo base más un variable. Ese variable está compuesto por muchas métricas y son métricas subjetivas, unas amarradas a las otras y a veces son individuales, pero dentro de esas métricas tiene un componente que se llama adherencia, que es en sí el minuto desde que llega el trabajador a conectarse hasta que se va. Entonces, como el tiempo que está conectado, y es ahí a donde te van descontando este famoso bono por ir al baño. ¿Ya? Tienen otros bonos que tienen que ver con el TMO, que es el tiempo promedio, que estás tú hablando con el cliente, y la calidad, que es la calidad en este caso del servicio tú entregado hacia el cliente, donde evidentemente te mide, y lo que nosotros hemos denunciado que es bastante subjetivo, la sonrisa telefónica, que es una cosa como absurda que te midan la sonrisa telefónica, porque realmente eso no tiene ninguna objetividad en sí dentro de las métricas. Y el tema de enfermedades profesionales, bueno, ahí nosotros denunciamos realmente que las mutuales, la Asociación Chilena de Seguridad y las mutuales tienen sus negociados con las empresas del sector para no de alguna forma entregar lo que son las garantías de estas enfermedades profesionales. O sea, a las empresas prefieren no mandar a los trabajadores a las mutuales a propósito de lo mismo, para no tampoco que les suban a ellos las primas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con las cotizaciones? Mira, tenemos empresas, por ejemplo, como Conexia, donde a los trabajadores se les pagan lisa y llanamente las cotizaciones. Así es. ¿Y cómo se les paga? ¿Un boleto honorario? No les pagan al final terminan un recibo. No, judicializando y obligándolo a través de la inspección del trabajo. O sea, al final no terminan cumpliendo con el rol como empleador, con lo que es legal, como el tema de las cotizaciones. Y el tema de la huelga y el reemplazo. Mira, dentro del sector, nosotros siempre hemos dicho que dentro de este sector no hay huelga. Bueno, menos con la reforma ahora que tiene que ver con el tema del subcontrato, porque tampoco en el subcontrato hay huelga ahora, con la nueva reforma laboral. Claro. Pero a propósito de lo mismo, el tema, por ejemplo, la huelga es como, nosotros le llamamos los reemplazos virtuales, porque lo que hace el empleador muchas veces es que se prepara antes de la huelga, entonces una vez que
se inicia la huelga, lo que hacen es aprietan un botón y te desvían los llamados hacia otro call center. La Asociación de Empresarios hace comúnmente esto, la Asociación de Empresarios de Call Center, la ASEC. Eso es lo que ellos hacen, o sea, ellos desvían los llamados de uno a otro call center para no perder en alguna forma lo que es el negocio. Ahora, en relación, por ejemplo, en el tema de las multas que delante tocaba la diputada, realmente estas empresas prefieren pagar las multas. En reiteradas ocasiones hay empresas que están pero multadas por las mismas causales 10, 20 veces y siguen, prefieren pagar y siguen cometiendo el mismo abuso. Tamara, ¿cuántas de estas Igual con empresas el son tema- chilenas y cuántas son extranjeras, más o menos, en promedio? Mira, no te sabría dar como un número Ya. exacto, pero muchas son transnacionales y Ya. algunas son nacionales. Dentro de lo... ahí es donde también entra el tema del rompehuelga, porque tal cual como dice Tamara, si bien se genera el tema de tú apretas un botón y se van a otro call center, también se derivan fuera de Chile, Exacto. donde Claro. claramente la mano de obra es mucho más barata que acá en Chile. Dentro de las personas con las que tú nombraste, de los senadores con los que se reunieron, hay un candidato presidencial, el señor Guillé. ¿Qué ha dicho en relación a esto como propuesta? ¿Mencionó algo? ¿Se hizo parte de eso? O sea, él nos patrocinó lo que son las indicaciones al proyecto de ley. Ahora, ¿han examinado junto con ustedes, este grupo de senadores, un timing? O sea, ¿se va a saber cuánto se podría despachar? ¿Cuánto tiempo lleva ya en la comisión? ¿Cuándo va a la sala? No, porque como mencionaba anteriormente, esto actualmente se ingresaron las indicaciones el día lunes, ya que muchas de las indicaciones, o todas en general las indicaciones, fueron las que se recogieron realmente del mundo sindical. O sea, esto se trabajó evidentemente no tan solo nosotros como una federación, sino que lo agrupamos varios otros sindicatos como una coordinadora de sindicatos de call center a propósito de poder presentar lo que eran estas indicaciones. Y yo ahí saludo a todos los compañeros que estuvieron detrás de lo que es esta indicación al proyecto de ley y que han tratado de alguna forma de difundirlo, de hacerlo parte y de poder también visibilizar lo que pasa en el sector. Tamara, el tiempo apremia. ¿Cuál es el llamado que le haces a tus colegas, a tus compañeros de los call centers para que puedan seguir luchando por los derechos de sus trabajos? Mira, yo solo, antes de que terminemos, yo solo mencionar una cosita. Mira, a mí me parece que en este sector, más allá del tema de las multas, más allá de que se pueda pedir lo que es el cierre y la suspensión, que es una... Que es facultad de la Dirección del Trabajo, ya, pero que es un peloteo enorme, realmente es una tramitación enorme hacerlo. Yo creo que lo que debería preocuparse el Parlamento en sí y el llamado ahí a los senadores y los diputados es que de una vez por todas existe una ley hacia los delincuentes laborales. O sea, aquí los empresarios debiesen pagar con cárcel cada una de las infracciones que cometen hacia los trabajadores y más cuando sean vulneraciones o en este caso prácticas antisindicales. Nosotros tenemos una cantidad enorme de prácticas antisindicales hacia el Banco BCI por el call center y la huelga que tuvimos el año pasado, una huelga bastante larga de 58 días, donde la empresa hizo y deshizo con los trabajadores y con el sindicato. Entonces, y se sigue manteniendo hasta el día de hoy, lo que es en este caso la postura de la empresa. Entonces el llamado de alguna forma es... a que se pueda legislar en el sector, el llamado es hacia el Poder Ejecutivo, hacia el Ministerio del Trabajo, a la ministra del Trabajo, el llamado es, por favor, ministra, póngase la camiseta por los trabajadores y tenga la voluntad política de ponerle urgencia urgencia al proyecto de ley, porque si no, de lo contrario va a seguir durmiendo el proyecto de ley, que es lo que ha estado haciendo desde el año 2012 aproximadamente en el Senado y no se ha movido a propósito de que no hay la voluntad política de querer legislar en el sector. Ok, estábamos con Tamara Muñoz, ella es presidenta y representante de los sindicatos del call center. Tenemos relatos de Viejo Antonio, textos del subcomandante insurgente Marcos, ilustraciones de Beatriz Aurora y estos de ediciones Radio Universidad de Chile. Hay un regalito para tratar de alegrar un poquito la vida. Su primer desnudo y otros cuentos de humor y de asombro. José Rodríguez Elizondo, también de ediciones Radio Universidad de Chile, para también la dirigente Isabel Covarrubias. Chiquillas, le agradecemos haber venido, esperamos que hayamos servido y ser parte claramente de sus problemáticas, así que si tienen avances o algo nos avisan y seguimos en contacto. Las puertas abiertas. La puerta abierta. Muchas gracias. Listo, Muchas gracias. vamos a Vamos a una una pausa pausa. y volvemos.